En el ejercicio 14, ustedes tienen que resolver, calcular derivadas de funciones que tienen forma de cociente, como por ejemplo esta que aparece acá en la diapositiva. Como esta función tiene forma de cociente de funciones, la regla que vamos a utilizar es la siguiente. I igual a u sobre b, cuya derivada va a ser derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo dividido el denominador al cuadrado. Si comparamos esta función con esta expresión, reconocemos que u sería todo lo que está en el numerador, o sea, x cuadrado menos 1. Y b sería todo lo que está en el denominador, x cuadrado más 2. Aplicamos la regla, entonces la derivada de la función y' va a ser u derivado. U era todo lo que estaba en el numerador, x cuadrado menos 1, todo entre paréntesis, derivado. Es importante colocar el paréntesis, porque si no colocamos el paréntesis, la comilla va a parecer afectar solo al 1. Entonces, podemos equivocarnos y no derivar todo el numerador, sino solo derivar un término. Por esa razón, siempre encierro entre paréntesis y coloco la comilla. Por la función que está en el denominador, sin derivar b. Entonces coloco x cuadrado más 2, pero debo también encerrarlo entre paréntesis porque acá la operación principal es el producto. Si no coloco los paréntesis, la operación principal va a pasar a ser una suma y el ejercicio cambia. Entonces debo colocar ese paréntesis, no lo debo omitir. Menos, dice la fórmula, menos. U sin derivar. U era el numerador, entonces todo el numerador entre paréntesis sin derivar, sin comilla. X cuadrado menos 1. Por el denominador derivado. Entonces ahora escribo todo el denominador entre paréntesis con una comilla. Y todo eso dividido el denominador al cuadrado, es decir, x cuadrado más 2, todo elevado al cuadrado. Ahora nos queda derivar este paréntesis y este paréntesis. Como tenemos una resta como operación principal en el primer paréntesis y una suma como operación principal en el segundo paréntesis, recordamos las reglas de la derivada de la resta y de la derivada de la suma, que me decía que cuando tenga sumas o restas tenía que derivar cada término. Entonces acá, como tenemos dos términos, vamos a derivar ambos términos. Presten atención acá que tenemos una constante, pero las constantes también se pueden considerar como funciones. Entonces yo puedo decir que u sería x cuadrado y que b sería 1. Y acá u sería x cuadrado y b sería 2. Entonces no importa que tenga una constante, la constante se puede considerar como función. La función no se puede considerar como constante. Bueno, derivemos esa suma y esa resta. Entonces nos va a quedar, fíjense que cuando derivo estos dos términos me queda derivada de x cuadrado menos derivada de 1. Pero todo eso debe seguir manteniendo el paréntesis. Como ya usamos paréntesis para indicar las derivadas, puse corchete. ¿Sí? Entonces debo mantener el paréntesis o corchete para que la operación principal siga siendo la multiplicación. Entonces, derivada de esta resta por esta función sin derivar, la copiamos igual con sus paréntesis correspondientes, menos el numerador que estaba sin derivar, lo dejamos igual, y ahora sí vamos a derivar esta suma. Entonces colocamos derivada de x cuadrado más la derivada de 2, derivamos cada término, pero lo encerramos entre corchetes. Ya derivamos la suma y la resta, nos queda derivar x cuadrado, derivar 1, acá x cuadrado y derivar 2. Para derivar x cuadrado vamos a usar la regla de la potencia, que es esta que ustedes ya conocen, y la derivada de una constante que sabemos que es 0. ¿Sí? No aparece acá, no la he escrito, pero nosotros sabemos que la derivada de un número es 0. Entonces derivemos. Derivada de x cuadrado va a ser, como acá tengo u a la n, u es x y n es 2. Entonces la regla me dice escriba n, o sea, 2. Por u a la n menos 1. U era x, n era 2. Entonces x a la 2 menos 1. Pero 2 menos 1 es 1, por lo tanto acá el exponente de la x, que es 1, no lo coloqué.
por u'. U era x, entonces por x'. Menos, la derivada de 1 es 0, lo reemplazamos por 0, mantenemos los corchetes, copiamos todo lo demás igual, acá derivamos nuevamente x cuadrado, o sea, bajamos 2, que es n, por x a la 2 menos 1, o sea, nuevamente 1, por x', o sea, por u', que sería x'. O sea, esta derivada es exactamente igual a esta porque la función es la misma. Más la derivada de 2 y la derivada de 2 es 0. Mantenemos el corchete. Ahora, si yo quiero resolver este primer corchete, como este término es 0, desaparece, me va a quedar un solo término, donde la derivada de x sabemos que es 1. Entonces esto me va a quedar 2x. Cuando todo el corchete se convierte en un solo término, puedo omitir el paréntesis, ¿sí? O corchete. Entonces vamos al paso siguiente. Todo esto es igual a 2x, porque esto dijimos que se convierte en 1, la derivada de x es 1, 2x por 1 es 2x, menos 0 me queda 2x. Fíjense que yo dejé todavía el corchete, o sea, colocar lo demás no está mal. El problema está cuando no lo colocamos, ¿sí? Y lo tenemos que colocar. En este caso no hacía falta colocar los corchetes, vamos a ver que en el paso siguiente ya desaparece, pero cuando toda la expresión que está dentro del corchete se convierte en un solo término, podemos omitirlo. Bueno, copiamos todo esto igual, acá nuevamente ocurre lo mismo, la derivada de x es 1, 2x por 1 es 2x, 2x más 0 me queda 2x. Como, ahí pasamos en limpio, bueno, acá la derivada terminó, como terminó la derivada, ¿sí? Ya no hay más comillas, la derivada ha terminado, pero vamos a realizar pasos algebraicos, ¿sí? Entonces los pasos algebraicos consisten en resolver los productos que tenemos en el numerador y sobre todo el numerador, el denominador no lo vamos a resolver, va a quedar siempre igual. Entonces arriba tenemos dos términos separados por un signo menos y tenemos un producto en el primer término, término que es 2x por toda esta suma, vamos a aplicar distributiva y lo mismo vamos a hacer acá con este 2x. Ojo que este menos nos va a cambiar todos los signos. Entonces nos va a quedar 2x por x cuadrado, 2x cubo. ¿Sí? 2x por 2, 4x. Y de este lado, el menos lo mantenemos. Vamos a multiplicar 2x por x cuadrado, 2x cubo. 2x por menos 1, menos 2x. Ahora suprimimos ese paréntesis con el signo menos, va a cambiar todos los signos. En cambio este que está precedido por el signo más va a mantener sus signos. Entonces 2x cubo y 4x quedan exactamente igual con el mismo signo, pero estos otros dos términos, este tenía signo más, queda menos 2x cubo, y este tenía signo menos, queda más 2x. Los 2x cubos se pueden cancelar, entonces nos va a quedar 4x más 2x, va a ser 6x. En el numerador nos queda 6x, ¿sí? El denominador lo dejamos igual, y ahí terminó la derivada.